Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva clase de esta serie de video. Y bueno, básicamente hoy vamos a continuar con el curso de Bootstrap y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son las tipografías, los colores y también lo que son los fondos para los estilos de nuestras páginas web. Entonces, simplemente para ello, nuevamente les vuelvo a invitar que puedan ingresar a la página oficial de Bootstrap, en la cual, bueno, en este caso vamos a hablar acerca de lo que son las tipografías. Simplemente vamos a ir aquí a esta sección de Content, ahí tenemos tipografías, y bueno, ahí vamos a tener distintas clases y etiquetas que podemos hacer uso en lo que es en este framework de Bootstrap. Por ejemplo, ahí tenemos lo que son las clases de poder optar como un título. Y bueno, básicamente para ello lo que vamos a realizar en este caso es vamos a crear un nuevo folder o una nueva carpeta en la cual vamos a denominarle contenido o content directamente, y dentro de esta carpeta content vamos a crear un nuevo archivo que se va a denominar tipografía punto con la extensión HTML. Bien, ya teniendo nuestro archivo de HTML, bueno, aquí tenemos ya lo que es nuestra estructura. Simplemente vamos a copiarlo, lo vamos a pegar en nuestro archivo de tipografía.html. Vamos a cerrar ya prácticamente todo aquello. Y bueno, aquí vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en la cual, bueno, tenemos que tomar en cuenta que estamos dentro de una carpeta que es content. Tenemos que salir de esa carpeta content, luego recién vamos a acceder a lo que es la carpeta CSS y posteriormente ya accederíamos a lo que es el archivo de bootstrap.min.css. Algo también importante que debemos de considerar es también enrutar de manera adecuada lo que es nuestros archivos de JavaScript de la misma forma. Y bueno, aquí vamos a colocar simplemente tipografías como título de nuestro documento. Y bueno, también podemos eliminar todo esto. Simplemente vamos a tener ya prácticamente nuestra estructura básica. Bien, entonces aquí lo que vamos a realizar es, bueno, en primera instancia definir lo que es nuestro container, y dentro de ella siempre habíamos dicho que vamos a definir la estructura obligatoria, que es luego del container viene la clase row, que es prácticamente las filas, y también lo que son nuestras columnas, ¿no? Ahí definimos nuestras columnas. Y bueno, básicamente aquí vamos a definir nuestros encabezados, que se definen con la etiqueta H1. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar título 1. Esto nosotros lo podemos ir copiando y cambiando también hasta lo que es el título 6. Entonces ahí vamos a copiar de esta manera. Aquí vamos a colocar H2. Aquí vamos a colocar H3. Aquí vamos a colocar H4. H5. Y por último H6. Bien, de esta forma también aquí podemos cambiar de esta forma los títulos. Y bueno, ya tenemos todo aquello. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en este caso guardamos nuestro archivo HTML, vamos a dar clic derecho y vamos a hacer el uso de lo que es la extensión de Live Server. Vamos a observar, bueno, que tenemos ahí lo que son nuestras etiquetas H1 con el propio estilo de lo que es de Bootstrap. Bien, ahora, aquí también podemos hacer el uso de la clase H, en este caso con sus niveles también H1, H2, H3, en otras etiquetas. Por ejemplo, aquí vamos a colocar otro div, en la cual también le vamos a denominar otra columna, que este va a ser automático, y por ejemplo vamos a colocar aquí simplemente párrafos, y también vamos a rellenar aquí del contenido título y con una numeración. Bien, entonces aquí también vamos a utilizar ya en este caso una clase propia de lo que es Bootstrap.
¿no? Entonces aquí ustedes observan, estamos utilizando una etiqueta P, pero a la vez dentro de esa etiqueta P lo que estamos haciendo es poder utilizar una clase que haga referencia como si fuera un H1. Bien, entonces esto también lo vamos a copiar y también aquí podemos tener diversos niveles hasta lo que es el H6. Entonces aquí podemos colocar H2, H3, H4, H5, H6, ¿no? Y aquí en vez de párrafo podemos colocar, bueno, en vez de título podemos colocar lo que es párrafo, simplemente para identificar. Y aquí vamos a colocar los niveles. Bien, ya teniendo todo aquello, si guardamos cambios, vamos a nuestro navegador. Aquí vamos a observar, bueno, que tenemos prácticamente el mismo tamaño de que tuviera en este caso un título H1, a comparación también que tenemos aquí el párrafo 1. De la misma forma tenemos el título 2, el título 3, título 4, título 5 y también lo que es el título 6. Entonces, obviamente por buenas prácticas lo que se recomienda es solamente en una página utilizar lo que es el H1, solamente una vez en una página. Pero sin embargo, tal vez en algún momento necesitamos utilizar el mismo estilo de H1, podemos hacerlo también lo que es con una etiqueta diferente, ¿no? Por ejemplo, en este caso en un párrafo. Y y en este caso utilizar las clases H1 para hacer simular que en este caso este párrafo es como si fuera un título 1. Bien, entonces en esos casos podríamos utilizar esta clase H1, ¿no? Para evitar así penalizaciones que nos pueda hacer el motor de búsqueda de Google. Otra cosa también que podemos hacer, bueno, con el tipo de tipografías es básicamente hacer el uso de encabezados, pero ya más personalizados. ¿A esto a qué me refiero? Bueno, básicamente aquí por ejemplo tenemos el título 1 y dentro de este puedo por ejemplo utilizar una etiqueta small. Y dentro de esta etiqueta small, bueno, puedo tener aquí contenido secundario, podemos por ejemplo colocarle, ¿no? O podemos colocarle incluso slogan. Y aquí dentro de esta etiqueta small vamos a utilizar una clase que es propia de Bootstrap, que básicamente le denomina context modded. De esta forma, y si, bueno, guardamos cambios, vamos en este caso a nuestro navegador, ahí podemos observar que ya tiene otro tipo de estilo este título, ¿no? En la cual, bueno, este está bastante nítido, color negro, mientras que este ya tiene un color gris que básicamente podemos ir combinando con lo que es nuestros títulos, ¿no? Y así tener una mejor apariencia en nuestra tipografía. Entonces eso lo podemos hacer de esa manera utilizando esta clase que es TextModded. También otro tipo de tipografías que podemos hacer o utilizarlos es los displays, que básicamente también son encabezados pero que tienen ya una visualización y un estilo diferente a lo que podamos tal vez ver con esos títulos, ¿no? Es incluso el tamaño de los displays incluso son más grandes y son un poco más obstinados. Entonces para ello, por ejemplo, aquí bueno, vamos a replicar lo que es esta columna. Simplemente voy a copiar y pegar. Voy a quitar de momento este etiqueta small. Y aquí en vez de, bueno, colocarle lo que es dentro del H1, vamos a colocar una clase que es el display. Y por ejemplo vamos a utilizar el que esté en su nivel 1. Bien, entonces esto incluso yo podría cambiarlo por simplemente un texto que diga display. Entonces, por ejemplo, estos otros vamos a replicar. Igual de la misma forma 6 niveles. Y bueno, aquí vamos a cambiar display 2, display 3, 4, 5 y 6. Aquí de la misma forma vamos a cambiar esos niveles
hasta lo que es el nivel 6. Bien, entonces aquí simplemente vamos a guardar cambios, vamos a ir, bueno, aquí eliminé por equivocación lo que es la etiqueta de apertura del div. Ahora sí vamos a guardar cambios. Y ustedes pueden observar que ya tenemos otro tipo de tipografía, en este caso que es display, que tiene una fuente más amplia y un poco es más obstinado, ¿no? A comparación de la clase H1, que aquí lo estamos utilizando en párrafo 1, y también a lo que es la etiqueta H1. Bien, entonces también podemos utilizar, si en algún momento necesitamos este tipo de tipografía, display, entonces también lo podemos utilizar de esta manera. Bien, simplemente aquí, bueno, al encabezado podríamos colocar, ¿no?, la clase display 1, o también podríamos tal vez colocar otra etiqueta en vez de este H1. Otros elementos también de las tipografías en Bootstrap es que en algún momento tal vez necesitamos que algún párrafo se destaque de manera un poco más notoria, ¿no?, dentro de todo el texto que vamos a tener como contenido. Entonces para ello, bueno, aquí podemos hacer otro div, otra fila con la clase row, y dentro de este vamos a nuevamente colocar una columna también que va a ser automático, y por ejemplo aquí voy a definir un párrafo. Bien, y aquí puedo colocar por ejemplo un lorem ipsum, y lo que quiero hacer tal vez en este momento es hacer que se destaque este tipo de párrafo, ¿no? Incluso podemos aquí colocar otro párrafo, en el cual también vamos a colocar un lorem, simplemente para poder ver, ¿no?, cómo se va a destacar a comparación del párrafo normal. Entonces en este segundo párrafo le vamos a colocar una clase que es la clase lead. Entonces colocamos esta clase lead, guardamos cambios, vamos a nuestro navegador. Si ustedes observan, bueno, este es el párrafo que se tiene de manera normal, ¿no?, en nuestra página web. Pero sin embargo, tal vez yo quiero destacar algún párrafo en específico, entonces yo lo que podría hacer, o algún texto en específico, lo que podría hacer es hacer el uso de esa clase lead. Bien, entonces simplemente colocamos la clase lead y ya se va a destacar lo que son nuestros párrafos. Dentro también de lo que son las tipografías podemos hacer el uso de lo que son los blue coats, que bueno, básicamente aquí también vamos a crear una nueva columna. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a colocar una clase también call, que sea de manera automática, y aquí vamos a hacer el uso de esa etiqueta blue coat, que bueno, dentro de este puede almacenar un párrafo. También bueno, podemos copiar tal vez este pequeño párrafo hasta esta parte, pegamos aquí como texto simplemente para rellenar, y lo que vamos a hacer es dentro del blue coat utilizar otra clase que es, bueno, prácticamente también blue coat, tal como está escrito en nuestra etiqueta también. Bien, entonces ya teniendo todo aquello, simplemente vamos a guardar cambios, y si por ejemplo vamos a nuestro navegador, ahí podemos tener que este también tiene un diferente tipo de fuente, y en este caso lo que va a hacer es poder hacer citas de nuestro contenido de nuestra página web, ¿no? Entonces este blue coat básicamente lo utilizamos para eso, ¿no?, para poder definir lo que son las citas, y obviamente este va a tener ya una tipografía especial, ¿no? Si podemos ir comparando, esta es la tipografía normal que se tiene, este es lo que hemos destacado en este caso con la clase lead, y este básicamente es lo que es la cita haciendo el uso de esta clase blue coat. Entonces también podemos hacer el uso de esa etiqueta que básicamente es blue coat. Algo también bastante importante dentro de lo que es Bootstrap son las alineaciones de nuestros textos, ¿no?, de nuestro contenido. Y para ello obviamente tenemos diferentes clases que, bueno, son las clases TextStart, TextCenter y lo que también es TextEnd. Entonces para colocar a prueba todo aquello, simplemente, bueno, vamos a crear una nueva fila en la cual aquí, bueno, vamos a definir una clase row,
Dentro de esta clase row vamos a definir lo que es nuestras columnas. Aquí colocamos nuestra columna. Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, bueno, rellenar con contenido que sea en este caso párrafo. Que por ejemplo voy a utilizar simplemente esta línea para rellenar ese párrafo. Y esto yo lo puedo ir replicando, bueno, por ejemplo 3 veces, ¿no? Simplemente para poder verificar que funcionan estas clases. Entonces aquí vamos a colocar en este primer párrafo una clase para poder hacer la alineación hacia la izquierda, que básicamente es la clase TextStart. Entonces con esta clase TextStart lo que estamos haciendo es alinear en la parte izquierda de nuestra página este contenido que es este párrafo. Luego, por ejemplo, quiero tal vez este texto centrarlo. Entonces simplemente aquí puedo colocar text center y con eso básicamente este texto o este párrafo yo podría centrarlo. Y también tenemos otra variante que es para poder alinearlo hacia la derecha. Simplemente utilizamos la clase lo que es textEnd. Entonces si nosotros por ejemplo guardamos cambios, vamos a nuestra página web. Ahí debajo podemos observar claramente que tenemos, bueno, en primera instancia, lo que es nuestra clase TextStart, que lo está posicionando hacia la izquierda este texto. Bueno, luego también podemos tener lo que es la clase Center, que básicamente nos permite centrar este párrafo. Y también tenemos por último lo que es la clase TextEnd, que nos permite alinearlo de manera hacia la derecha, y básicamente podemos hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces ahí son estas clases básicas que también lo vamos a ir utilizando a lo largo de la creación de nuestro proyecto con la utilización de este framework de Bootstrap. Bien, también podemos hacer el uso de lo que son, o en este caso transformar lo que son nuestros textos, ¿no? ¿Qué tal si por ejemplo, bueno, aquí incluso también podemos hacer nuevamente lo que es crear una columna. Vamos a colocar otra columna de manera automática y aquí por ejemplo vamos a escribir otro párrafo en la cual, bueno, diga texto en minúscula. Bien, luego aquí podemos colocar otro párrafo que diga texto en mayúscula y otro párrafo en la cual diga texto capitalizado. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, bueno, aquí hemos escrito básicamente con una letra mayúscula, ¿no? Incluso tal vez esto podría colocarlo de esta forma, en la cual, bueno, podría colocarlo todo mayúscula y de esta forma, ¿no? Aquí podemos observar que está en minúsculo y aquí simplemente tenemos una mayúscula y aquí tenemos, bueno, todo en minúscula. ¿Y qué tal si, por ejemplo, este primer párrafo yo le quiero colocar todo el texto que contiene este párrafo que sea todo en minúscula? Entonces simplemente podemos hacer el uso de una clase que se denomina text lowercase. Entonces aquí colocamos lowercase. Con eso ya tendríamos todo nuestro texto en formato de minúscula. Ahora este otro que dice texto en mayúscula, yo quiero por ejemplo que todo ese texto esté en mayúscula, entonces voy a utilizar una clase que es el text uppercase. Simplemente colocamos de esta forma y ya yo tendría básicamente todo este texto en mayúscula. ¿Y qué tal si por ejemplo quiero un texto capitalizado? Entonces simplemente coloco text guión medio y capitalicé. Entonces aquí vamos a colocar capitalicé y bueno, con eso tendría un texto capitalizado. Bien, entonces simplemente vamos a guardar cambios, vamos a nuestro navegador y aquí ustedes pueden observar, bueno, aquí tenemos en primera instancia que nuestro texto está todo en minúscula, aquí tenemos nuestro texto que está en mayúscula y aquí tenemos lo que es nuestro texto capitalizado, ¿no? En la cual tenemos nuestro primer
nuestra primera letra de esta letra, de esta palabra tenemos en mayúscula, y también de esta otra palabra tenemos también en mayúscula. Entonces de esa forma podemos también hacer la modificación con estas clases, que es text lowercase para minúscula, text uppercase que es para mayúscula, y text capitalize que básicamente es para texto capitalizado. También otras cosas que podemos realizar aquí básicamente es, por ejemplo, decorar nuestro texto. Y para ello, por ejemplo, podemos hacer el uso en esta misma columna, en estos mismos párrafos, para poder demostrar aquello. En aquí, por ejemplo, vamos a hacer de la siguiente manera, en la cual, bueno, aquí tenemos un párrafo que está con la clase text lowercase, y aquí, por ejemplo, quiero hacer una decoración de colocarle un subrayado debajo de este texto. Entonces, para ello simplemente voy a utilizar la clase text y voy a colocar aquí decoration, y vamos a colocar guión underline. Entonces aquí colocamos underline de esta manera, y bueno, con esto yo lo que estaría haciendo es que se va a subrayar debajo del texto, vamos a tener una línea subrayada. Luego, por ejemplo, aquí yo quiero tal vez colocar una decoración que sea como un tachado de ese texto, ¿no? Colocar una línea en medio de ese texto. Entonces simplemente para eso puedo utilizar también el otro text decoration, y aquí vamos a colocar simplemente la clase guión line, y vamos a colocar row. Entonces aquí simplemente colocamos de esta manera row, y con eso yo ya tendría básicamente que este texto va a tener una línea en medio de este texto. Y luego también puedo hacer lo siguiente, convertir en este caso, no tener básicamente alguna decoración, tal vez más que todo en mis enlaces. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar una etiqueta href, y que por ejemplo no va a redirigir a ningún lado, pero le vamos a colocar una clase que no tenga ninguna decoración, ¿no? Básicamente cuando creamos un enlace, tiene debajo un underline, eso quiere decir que tiene un subrayado debajo este enlace. Entonces, para que no tenga ese subrayado, lo podemos decir que no va a tener ninguna decoración, simplemente colocando la clase decoration, y vamos a colocar no. Bien, aquí por ejemplo puedo colocarle enlace a Google, por ejemplo. Bien, entonces con eso básicamente, si guardamos cambios, vamos a nuestro navegador. Ahí puedo observar que tengo el underline, que básicamente es un subrayado debajo del texto. Luego tengo otra clase que es el line tool, que simplemente lo que está haciendo es colocar aquí una línea en medio del texto. Y aquí tenemos un enlace que, bueno, básicamente no tenemos con ninguna decoración, ¿no? Que no tiene un subrayado debajo. Entonces podemos hacer de esa forma. Esto sí lo vamos a utilizar con bastante frecuencia, por el hecho de que no queremos, por ejemplo, cuando hagamos nuestros menús o hagamos algún enlace que lo hagamos con una clase de botón, entonces podemos quitar en algún momento esa decoración del subrayado debajo. Entonces simplemente utilizando lo que es el text decoration no. Otra cosa también que podemos hacer, bueno, con las tipografías es, bueno, básicamente cambiar el tamaño de fuente de nuestros textos, ¿no? Eso básicamente estamos bastante acostumbrados tal vez a hacer el uso con lo que es las hojas de estilo, ¿no? Y ahí utilizar una propiedad que es el font size y colocarle obviamente el valor, ¿no? En píxeles. Pero sin en cambio también tenemos aquí una opción que nos provee en este caso Bootstrap, y lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a crear una nueva fila, en la cual, bueno, vamos a definir aquí un nuevo row, y vamos a definir una nueva columna. Bien, entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es, bueno, crearme párrafos, y por ejemplo a este le vamos a colocar
tamaño 1, por ejemplo, y esto lo podemos ir replicando, pero antes de ello vamos a colocar una clase que va a decir, por ejemplo, fs, que es del font size, y guión 1. Entonces con eso estamos haciendo referencia de que este va a tener un tamaño más amplio, o sea, más grande, y este también podemos tener hasta un nivel de tamaño 6. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí de la misma forma, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si yo por ejemplo guardo cambios, voy al navegador, vamos un poco más abajo y podemos observar que el párrafo ya es el tamaño un poco más grande. Aquí ya va disminuyendo el tamaño hasta llegar obviamente a un tamaño pequeño, ¿no? A un tamaño, bueno, prácticamente podríamos decirlo normal, que se utiliza, bueno, en cada uno de estos párrafos. Entonces de esa manera también podemos nosotros cambiando el tamaño de fuente de nuestros textos a través de esta clase fs, hasta que tenemos desde el nivel 1 hasta el nivel 6. Y por último vamos a hacer una última modificación de nuestros textos, que básicamente es para poder colocar de manera negrita o cursiva nuestros textos, ¿no? Y tenemos ahí obviamente diferentes variantes para poder realizar todo aquello. Entonces simplemente aquí voy a copiar esta columna y bueno, vamos a pegar aquí. Entonces aquí simplemente, bueno, vamos a colocar otro texto. Por ejemplo, podemos colocar aquí negritas y cursivas. Y por ejemplo, esto vamos a ir pegando en todos nuestros párrafos. Bien, ya teniendo todo aquello, bueno, vamos a hacer uso también de estas etiquetas párrafos, pero sin embargo aquí ya vamos a cambiar lo que son las clases. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí una fuente que básicamente nos va a poder permitir colocar en negrita nuestro texto, y vamos a colocar el valor de bold. Aquí vamos a utilizar otra clase que es fw, que también vamos a utilizar, que es el bolder. Luego vamos a también otro tipo de clase que es fw, que básicamente es el font weight, que vamos a utilizar por ejemplo para una tipografía normal, sin negritas, sin cursivas. También vamos a utilizar otro font weight, que básicamente va a ser delgado, un light. Entonces aquí simplemente hacemos de esa forma, y vamos a utilizar también otra fuente weight, que básicamente es el lighter. Entonces aquí vamos a colocar lighter, y bueno, esos básicamente serían los que son los textos en negrilla, ¿no? Este va a ser negrilla, este va a ser un poco menos de la negrilla, este va a ser un texto normal, este va a tener ya un aspecto un poco más delgado, y este va a tener un aspecto súper delgado, ¿no? En el texto. Y también podemos hacer, como les decía, lo que es las itálicas o las cursivas. Entonces simplemente para poder definir itálicas en nuestros textos es utilizando la clase fst guión y colocar itálica. Y por último también tenemos otra variante. Bueno, simplemente voy a copiar aquí debajo y podemos colocar que sea el normal. Entonces aquí vamos a colocar nuevamente normal y listo. Entonces en este caso estos serían, bueno, básicamente negrillas, negritas, bueno, aquí con sus diferentes variantes del font weight, y estos básicamente serían las cursivas, ¿no? Igual con diferentes variantes que son las cursivas. Entonces, guardamos cambios, vamos al navegador, ahí podemos observar, ¿no? Que tenemos negrita, este es un poco más disminuye de grosor, este ya es normal, este es más delgada y este es más delgada, ¿no? Y aquí tenemos cursiva y aquí tenemos un texto ya que es normal. Bien, entonces hasta ahí llegó este video. Simplemente, como siempre les digo, pónganlo en práctica y los veo en un siguiente video.